Buenos días a todos. Yo soy Stefano Parenti, uno psicoterapeuta italiano. Hoy día hablaré de las categorías antropológicas para una psicoterapia integral de la persona. ¿Mm? El enfoque que hace no mucho comenzamos a llamar psicología integral de la persona, siguiendo el término acuñado por el grupo chileno de la Asociación de Psicología Integral de la Persona y la Escuela de Psicología de la Universidad Finisterre de Santiago de Chile, se basa en la valorización de la tradición. A igual que en la otra importante propuesta, esta vez proveniente de Estados Unidos, el metamodelo cristiano católico de la persona, Santo Tomás de Aquino es el autor de referencia. Su antropología, en particular la que llamamos filosófica, que desarrolla la metafísica del alma, psique, hasta una verdadera psicología, potencias, facultades, hábitos, virtudes y vicios, actos, difiere de las propuestas contemporáneas centradas en otras concepciones del hombre o en el desprecio por la metafísica. ¿Qué nociones de la antropología atomista pueden iluminar el arte de la psicoterapia? O, en otras palabras, ¿cuáles son las categorías de una psicoterapia integral de la persona? Para descubrirlo, compararemos los principales autores que comenzaron a esbozarlas. Primero, Martín Echavarría, el autor que primero y de forma más exhaustiva propuso una psicología basada en el tomismo, desarrollada en el ámbito práctico de la psicoterapia, es el profesor Martín Echavarría, catedrático de psicología de la Universidad Abat Olivaceu de Barcelona. Su obra está documentada en decenas de artículos y en un largo ensayo, La praxis de la psicología y sus niveles epistemológicos según Santo Tomás de Aquino. En este texto, Echavarría, tras haber desarrollado una perspectiva histórica que atestigua una fractura entre la psicología tradicional, filosofía griega, patrística, síntesis medieval, y los enfoques contemporáneos, describe los elementos esenciales de la antropología atomista. Al presentar la noción de experimentum, poco frecuentada por los propios tomistas y que podemos traducir en castellano con la palabra experiencia, Echavarría hace una insinuación que no pasa desapercibida y la compartimos. El experimentum es el producto más elevado de las facultades del nivel sensitivo y bajo la dirección de la razón universal juega un papel fundamental en la vida práctica y en el conocimiento científico natural. Parece corresponder, aunque en otro marco teórico, a lo que la psicología contemporánea llama vivencia y más especialmente el complejo psíquico. ¿Qué es entonces este experimentum? ¿De qué habla Santo Tomás y qué corresponde a una noción clave para la psicoterapia? He aquí el texto de Santo Tomás que Echevarría relata. Pero sobre la memoria en los hombres,
Lo siguiente es el experimentum, del que algunos animales no participan sino poco, pues el experimentum se forma por la comparación de muchos singulares recibidos en la memoria. Este tipo de combinación es propia del hombre y pertenece a la fuerza cogitativa, que es llamada razón particular, la cual compara las intenciones individuales, como la razón universal, las intenciones universales. Y como a partir de muchas sensaciones y recuerdos, los animales producen a buscar o evitar algo, por eso es que parecen participar algo del experimento, aunque poco. Por lo tanto, la experiencia, hablando en clave tomista, es el resultado de la operación de la memoria y la facultad cogitativa. La primera colecciona los singulares, es decir, los objetos y situaciones particulares percibidos. La segunda los compara entre sí. El resultado de esta comparación es una evaluación de la nocividad o idoneidad del objeto, y es en esta evaluación en la que se basa la experiencia. Por ejemplo, continúa Santo Tomás en otro texto, cuando alguien recuerda que cierta hierba ha curado la fiebre varias veces, se dice que experimenta que dicha hierba es eficaz contra la fiebre. Podemos comprender fácilmente que el experimentum constituye una piedra angular no solo para la psicoterapia, sino para toda la vida humana. El objetivo de la experiencia, como dice el propio Santo Tomás, citando a Aristóteles, es afrontar las cosas con facilidad y rectitud. Justo después de haber presentado el experimento, Martín Chavarría introduce una especificidad. Como entre los objetos de la memoria está uno mismo, hay un experimentum de sí mismo que tiene un rol importante en la vivencia de la propia identidad, aunque no sea el factor decisivo. Echevarría llama a esta experiencia de uno mismo experimentum sui. El experimentum no es solo de las cosas exteriores, sino que como uno mismo es en cierto sentido objeto de la memoria, aún sensitiva, como hemos visto, hay también una especie de experimentum de sí mismo. No se trata solo de la percepción sensible o intelectual de sí mismo, ni tampoco del simple recuerdo de las propias acciones pasadas, sino del conjunto orgánico de imágenes y intenciones, unidas a juicios intelectuales, que uno ha ido formando de sí mismo. Este experimentum sui, que los psicoanalistas han llamado complejo del yo, con todos los equívocos que conlleva, y Rogers, concepto de sí mismo, depende de muchos factores y comienza a formarse sobre todo en la infancia, pues lo que vimos en la niñez lo recordamos más y influye en modo decisivo sobre el desarrollo del carácter. Los recuerdos de la niñez hacen como de telón de fondo de nuestra experiencia, porque se conservan fuertemente en la memoria, por ser los primeros, causando la admiración del niño. Esto se debe a que cada uno obra de acuerdo a lo que cree que es. Así como uno se ve,
Así ve aquello a lo que debe tender como su plenitud y además tiene o no esperanza de alcanzarlo. Con la ayuda de autores modernos, podemos denominar a este experimentum sui como el concepto del yo o la imagen del yo. Si bien resulta más problemático llamarlo yo, como dicen los psicoanalistas, ya que en la concepción tomista que desarrolla Echavarría, el yo equivale a las personas, que es mucho más, y a veces incluso muy diferente de las representaciones subjetivas del yo. El experimentum también puede ser falso, morboso, como lo describirá en las últimas partes del libro, dando lugar a una serie de representaciones desviadas de la realidad y del yo. Por eso, para curar a una persona de sus desviaciones caracteriales, para lo cual es necesario hacer ver la realidad como es, el fin y los medios reales para alcanzarlo, es decir, hacerlo prudente, es necesario disolver la falsa imagen o la red de representaciones que se ha hecho de sí mismo y de la realidad. Esto implica una reeducación de sus facultades cognitivas, especialmente la cogitativa, que juzga el valor particular. La memoria, que es el receptáculo del falso yo con el que la persona realmente se identifica, y el intelecto. Inmediatamente después del pasaje anterior, Echevarría especifica una nota importante. Pero es muy importante resaltar que este cambio no se puede dar sin una transformación de la afectividad y de la intención de la voluntad, porque la prudencia se refiere a los medios, en tanto que el apetito a los fines. No basta la disolución analítica de los complejos, ni una reestructuración sintética de los mismos para hacerlo adaptativos. Si una visión franca de las cosas como son ayuda al cambio, esta visión de las cosas como son, no solo teóricamente, sino en concreto, no se puede dar plenamente si paralelamente no se cambia la intención. Ahora bien, cuando la intención es recta, el cambio cognitivo se ve facilitado. El cambio no puede producirse sin la voluntad del paciente de realizarlo y más generalmente de orientarse hacia el fin justo, el amor a Dios y al próximo, es decir, la caridad. El experimento morboso de la memoria sensitiva solo se puede transformar a partir de la experiencia profunda que proviene de la memoria espiritual. Esto implica el cambio afectivo respecto del fin por la caridad. El problema es el clásico del arquero, dar en el centro. La persona que está desequilibrada en su vida afectiva tiene un problema fundamental y es el de que persigue fines falsas, que se encuentra alejada de su centro más profundo. Desde un punto de vista tomista, entonces, parecería que la tarea principal consistiría en, por todos los cambios posibles, abrir a la persona al influjo de la luz espiritual, encerrada o reprimida por sus desórdenes afectivos, sobre todo los habituales, que conforman el carácter y que se dirigen a un fin ficticio. Por lo tanto, hay que colocar a la persona en un clima de tranquilidad para que pueda estar realmente presente a sí misma
y dejarse esclarecer interiormente sobre la propia situación y los pasos a dar. Así, si por un lado hay que desarmar la filosofía de vida falsa que la persona se ha construido y que guía su comportamiento, y alentarla y sostenerla efectivamente sobre todo, hay que buscar el cambio de voluntad, que es el principio rector que puede sostener y impulsar todos los difíciles cambios posteriores. Si esto no se da, el camino es escabroso y la terapia interminable. La voluntad es el principio fundamental. La encontramos en otro pasaje importante. Es por lo tanto inútil analizar los propios complejos patológicos en el lenguaje de la psicología profunda o desmantelar los sistemas de creencias irracionales, Albertelis cognitivista, o una reestructuración cognitiva o cualquier otro procedimiento que no comprometa íntimamente el cambio, no solo afectivo, sino más específicamente volitivo, pues la voluntad es el motor de toda la vida afectiva humana. En cuanto tal, el cambio de la actitud es fundamental para el Akinate. Desde esta perspectiva, donde la actitud de la voluntad hacia la realidad desempeña un papel fundamental, Echavarría desarrolla su propuesta de clasificación diagnóstica y terapéutica. Según la uniformidad de la afectividad, es decir, de la voluntad y los apetitos sensitivos, las emociones, tendremos cuatro niveles diferentes. El primero es el vicio, en el que la persona contrasta voluntariamente y apasionadamente la virtud. La segunda es la de la incontinencia, en la que la persona se opone al vicio, aunque fracase. La tercera es la continencia, que por el contrario marca la victoria sobre la tentación, pero solo después de una batalla interior. El cuarto nivel es el de la virtud, donde la voluntad y las pasiones son uniformes hacia el bien. Echavarría también propone un segundo criterio diagnóstico que se refiere a la descripción de la sintomatología. Si las tendencias afectivas contrastan únicamente con el nivel de la razón, hablaremos de tendencias normales. Si también se oponen a la naturaleza humana, serán patológicas. Este segundo criterio se basa en la descripción del propio Aristóteles y fue retomado por Santo Tomás con el término egritudo anime o infirmitas y egritudo animalis o bestialidad. Segundo, el aporte de Benjamin Suazo. El metamodelo propuesto por la Asociación Chilena de Psicología Integral de la Persona profundiza terapéuticamente las nociones tomistas ya presentadas por Echavarría. Benjamín Suazo habla extensamente al respecto en el texto Psicopatología y Mal Moral, en el que delinea con precisión quirúrgica la frontera entre la psicopatología, el objeto específico de la psicoterapia, y el mal moral, el tema más amplio de la educación. Leemos. La psicopatología proviene de las facultades psíquico-sensibles y tiene por sujeto el apetito sensitivo, mientras que el mal moral proviene de las facultades racionales y tiene como sujeto la voluntad. La psicopatología es una disposición desordenada del apetito sensitivo,
como parte en cuanto parte de la operación voluntaria. Las causas de una sensibilidad que no se somete a la razón, no por razones de la misma razón, que a menudo se opone a las tendencias de la sensibilidad, hay que buscarlas en la historia de vida personal o en la experiencia. El experimentum puede definirse como un juicio de la cogitativa almacenado en la memoria. Este juicio puede decir relación con la acción, es decir, hacer o no hacer tales cosas ante determinados contextos o circunstancias, por lo cual estos juicios son la raíz de patrones de percepción y de emoción frente a la realidad. La experiencia o la evaluación de la idoneidad o nocividad de un objeto configura o deforma la percepción y, a la vez, la respuesta emocional. En estas frases resuena la idea de la psicóloga atomista Magda Arnold, quien definió la emoción precisamente como una tendencia a la acción, desencadenada por la evaluación del pensamiento, the appraisal. Suazo especifica que el experimentum no es un simple acto, sino una disposición, un hábito, un patrón o un modelo. Un patrón de percepción, en consecuencia, da lugar a un patrón emocional, razón por la cual en el texto a veces encontramos la expresión experimentum afectivo. La bondad o nocividad de estos patrones depende de la evaluación o atribución de significado del pensamiento. No todo experimentum es el principio de la psicopatología, sino solo cuando existe una atribución de significado desordenada de modo estable. Esto es lo que conocemos como experimentum patológico. Este desorden puede explicarse como una desproporción entre el sentir y la realidad. Tiene además el signo de la rigidez, por lo cual no hablamos solo de un juicio de la cogitativa almacenado en la memoria, sino de un juicio de la cogitativa fijo en la memoria. En general, por esta rigidez se sufre y no pocas veces hace sufrir a otros. El experimentum patológico puede verificarse en los traumas psíquicos, los cuales empujan al sujeto a interpretar todo a partir del signo del trauma, pudiendo volverse incluso al centro de la vida como una sombra que acompaña y amenaza constantemente. Aunque la expresión no es utilizada por Suazo, así como es posible esbozar un experimento patológico, así también es posible hipotetizar un experimentum sui patológico. Un último elemento esencial a considerar es que la experiencia fija en la psicopatología, pero aquello que queda principalmente afectado no es la relación con tal o cual fragmento de la experiencia, sino la relación con el yo. En otras palabras, cuando una persona, por ejemplo, recibe maltrato por parte de su madre, es cierto que el vínculo con ella queda afectado, pero de un modo más fundamental, queda herida la imagen de sí mismo. En efecto, puede sentirse culpable, incapaz, impotente, no querible o fracasado. Si ponemos atención, cada una de estas sensaciones son juicios de la cogitativa fijos en la memoria que el sujeto realiza respecto a sí mismo, es decir, diversos experimentum sui.
Esta es una de las principales razones por la que quienes acuden al psicólogo por alguna manifestación emocional que lo aqueje no advierte el vínculo causal entre determinadas experiencias negativas de su vida, de la vida, y su problema actual. En efecto, esto ocurre porque el vínculo no es directo, sino mediado por el experimentum sui. Incluso en situaciones en que el problema es directamente con alguna realidad de realidad exterior, como cuando el motivo de la consulta de una persona es la relación con alguno de sus padres, o frente a una fobia específica a los ratones, a las ratones, a aviones, etc., el problema sigue estando a nivel del experimentum sui. En la medida que el sujeto se siente incapaz, culpable o alguna sensación parecida frente a la realidad que le toca enfrentar. La autoimagen, como la llaman los autores contemporáneos, es el vínculo causal entre las experiencias negativas, los experimentos patológicos del pasado y los problemas presentes. Representa el núcleo de la intervención psicoterapéutica, ya que más allá del síntoma, el problema siempre reside al nivel del experimentum sui. Aquí hay otro pasaje. En síntesis, la psicopatología se instala en un sujeto desordenado, desordenando el juicio de la cogitativa y por ende las emociones del sujeto de un modo estable. El desorden está constituido por la rigidez y desproporción del juicio sensible y la emoción con respecto a la realidad. A su vez, esto ocurre por una inadecuada elaboración de la experiencia, que se almacena en la memoria y desde ahí ejerce un influjo nocivo. Y todo esto tiene su punto de origen en experiencias que no se maduran emocionalmente de un modo adecuado, sea por traumas o por falta de recursos psicológicos. El paciente puede, por lo tanto, presentar dos criticidades diferentes, a menudo coexistentes, pero con la misma frecuencia disjuntas. Por un lado, el mal moral o vicio, cuyo sujeto es la facultad de la voluntad. Por otro, la psicopatología, cuyo sujeto es el apetito sensitivo o las emociones. Por esta razón, Suazo sostiene que el terapeuta está llamado a explorar clínicamente el funcionamiento de la voluntad, ya que la voluntad es como el corazón de la vida humana. Un psicoterapeuta, por lo general, debiera saber que la voluntad es la fuerza humana más profunda, por lo cual debería asegurarse que primariamente ella está bien orientada en su dimensión habitual. Esto no es lo mismo que observar que no exista vicio. Luego, es importante que la voluntad se mantenga en un constante intento de la voluntad por superar el problema, a pesar de que pueda ser vencido frecuentemente por las disposiciones emocionales desordenadas. Esto es relevante, porque si bien no basta la voluntad para lograr los cambios emocionales, por regla general, tampoco estos ocurren sin la voluntad. Al mismo tiempo, cuando el problema es psicopatología, Suazo identifica tres elementos específicos para el diagnóstico: la emoción desordenada, también llamada emoción dominante, la autoimagen patológica
y las vivencias que le han configurado. Por tanto, tenemos que la psicopatología es una disposición desordenada del apetito sensitivo como parte en cuanto parte de la operación voluntaria. Con ello se logra una inteligibilidad específica de la psicopatología, un lugar propio, distinto y como en medio entre la dimensión moral y la biológica. Tener una definición así ayuda a ordenar la búsqueda en el diagnóstico, porque los elementos a indagar se desprenden de la misma definición. Por un lado, un intento por comprender la disposición sensible desordenada que se logra identificando las emociones básicas desordenadas. El juicio de la cogitativa, constituido en el experimentum patológico, y las experiencias que han dado origen a tal psicopatología. Podemos hacer el recorrido inverso, indagar en las experiencias del sujeto, fruto de su biografía con todas sus vivencias e interacciones, para a partir de ahí captar aquello de la experiencia que ha sido perjudicial y que ha permanecido en la afectividad de un modo estable. Tercero, Marcos Randle, la contribución de Marcos Randle. La breve pero significativa obra de Marcos Randle y Celina González, Enfoque integral de la persona, presenta la propuesta clínica de la Fundación CEITEC, ahora llamada FARUS. A partir de la interpretación tomista de las facultades del alma, los autores, los autores desarrollan dos perspectivas complementarias: el concepto de epigénesis y la catalogación de las herramientas de las psicoterapias contemporáneas. Respecto al primer concepto, leemos: a través de esta psicología en clave tomista, se trabaja en una especie de epigénesis, en un camino ascendente de abajo hacia arriba, desde los fenómenos sensibles, pasando por las percepciones y la afectividad, hasta llegar a los procesos espirituales superiores. El proceso de epigénesis se conoce en la noción tomista de habitus. Cuando hablamos de epigénesis y camino ascendente, siempre nos referimos a la visión tomista de la estructura de la persona. La epigénesis indica el movimiento de abajo hacia arriba, de las facultades inferiores a las superiores, al que se opone el proceso de emanación, que parte del nivel racional y alcanza las dimensiones vegetativas. El terapeuta debe tener esto en cuenta, tanto en el diagnóstico como en el enfoque terapéutico. La acción terapéutica es muy eficaz cuando respeta la epigénesis expuesta anteriormente, como un proceso ascendente de abajo a arriba, y aplica convenientemente las diferentes técnicas terapéuticas en el mismo orden. Es sin duda el plano del conocimiento sensible en general y del cogitativo en particular, el eje fundamental para comprender el funcionamiento normal y patológico de la psique humana. Es la clave para lograr la empatía con el paciente, para predecir un buen diagnóstico y finalmente es fundamental para obtener un plan terapéutico seguro. A partir de la epigénesis, Randle y González catalogan las numerosas técnicas de la psicoterapia según las facultades del alma sobre las que intervienen.
intelecto, voluntad, afectividad, eh, etcétera. Conclusiones. No hemos reportado todas las nociones que los autores examinados reportan. Podríamos haber agregado la de fin implícito o preconcepción, descrita por Echavarría a partir de las reflexiones de Rudolf Allers y el propio Santo Tomás, o la de psicopatología por atracción y repulsión, descrita por Suazo. Nos hemos limitado a aquellas, en nuestra opinión, principales y fundamentales. A través del estudio de la antropología tomista, podemos conocer la naturalidad humana e identificar que partes o facultades del alma están comprometidas por el trastorno psíquico. Las nociones de experimentum, experiencia, experimentum patológico, trauma o herida, experimentum sui, autoimagen, experimentum sobre lo patológico, eh, experimentum sui patológico, perdón, autoimagen irreal y la voluntad, actitud ante la realidad, permiten delinear la etiopatogenia de los problemas de los pacientes y establecer una terapia adecuada que al mismo tiempo respete la naturaleza humana y valore la singularidad de cada persona. Gracias por haberme escuchado.